Bueno, buenas noches a todos y todas. Voy a empezar, estoy ya grabando la clase para que este tema también de resumen eh, de la unidad 2. La unidad 2 se dividió en dos partes de contenido porque es mucho contenido. E incluso, entonces la unidad 2 hemos visto las perspectivas marxistas y de teoría política del Estado. Desde ese punto de vista, vimos inicialmente el tipo histórico de Estado, los estados despóticos orientales, esclavistas y feudales, y el Estado moderno, como bien dijo Araceli, ¿no? El surgimiento del Estado moderno y sus características. Todo eso son cuatro temas fundamentales, son los cuatro temas que son importantes, que van en el examen 2 y que están ahí todas las lecturas, todos los videos. Bueno, después que vimos, bueno, ya estábamos en la modernidad capitalista, entonces lo que hicimos fue exponer más bien cuáles son todas las características de ese Estado liberal político y económico, no solo es político, también es económico, desde el punto de vista de las teorías políticas, de cómo incluso ese Estado liberal tiene una serie de concepciones. Acuérdense que siempre hay concepciones de las ideas y además del tipo histórico de Estado dentro del Estado capitalista. ¿Qué es lo que promulgó? ¿Qué fue lo que más le interesaba? ¿No? Los derechos, todo el núcleo económico, moral, ideológico, todo eso. Después vimos cómo esto se transformó en un Estado social de derecho, que es el famoso económicamente Estado de Bienestar, ¿no? Y ahí estuvimos dialogando todos esos procesos históricos además. Después vimos cómo finalmente ese Estado social de derecho entra en crisis y se transforma o el Estado de Bienestar entra en crisis, se transforma en un Estado neoliberal, y cómo en la clase pasada lo que argumentamos fue cómo el Estado constitucional de derecho está junto con el Estado neoliberal funcionando. Y justamente ese trayecto histórico es el mismo que México. México tiene un Estado liberal, económico y político en el siglo XIX, tiene el Estado social de derecho y Estado de bienestar a partir de la Revolución del 17 y la Constitución del 17, la Revolución del 10 y la Constitución del 17, y tiene un Estado de bienestar muy fuerte sobre los años 30, sobre todo eso lo dijimos en clase, hasta justamente en el caso mexicano, hasta los años 80, 90 aproximadamente. Y todo eso lo pusimos en clases, pusimos el PowerPoint, todo esto, en función incluso de México, para que ustedes entendieran mejor el asunto aterrizados a una localidad, y el caso mexicano es el mejor. Y también lo que vimos fue cómo también México, además de entrar al Estado neoliberal y hacer todas las reformas de todo lo que implica el Estado neoliberal, recuerden que es privatización de sectores sociales, eh, achicamiento del Estado, por un lado en materia social, pero extensión en materia criminal, por ejemplo, militar, todo esto, y ahí ustedes tienen un artículo sobre eso en el caso mexicano. Eh, por tanto, hacer reformas de seguridad pública y de sistemas de seguridad y de justicia, además de hacer reformas en materia de recursos naturales, el uso de la fuerza laboral, el uso de todo tipo de medios de producción, diríamos desde el marxismo, ¿no? Todo el tema energético, todo el tema radio, el espectro radioelectrónico, que es muy importante porque es el internet, las comunicaciones, etcétera. Todo el tema todo el tema económico, comercial, impuestos, aduana, autonomías bancarias, todo eso implica, todo el sistema financiero implica también reformas del sistema neoliberal, y cómo esto fue a la par armándose en función de una serie de reformas que sí tenían que ver con la justicia de derechos humanos, las comisiones de derechos humanos, después el INE, el IFAI, todo esto, acceso a la información, el tema del sistema electoral, todo el voto, y después toda la reforma de derechos humanos del 2011. Y esa es la esencia del Estado constitucional de derecho. Un Estado constitucional que lo que le interesa es funcionar en su matriz jurídica política, de hacer que todos los tres poderes famosos, ¿no? Que seguimos con esos tres poderes del siglo XIX, ejecutivo, legislativo, judicial,
y todo ese ámbito de democracia representativa que vivimos desde el Estado liberal mexicano, se trabajen, se expresen y se proyecten y hagan todas sus funciones, facultades y competencias vinculados a el ejercicio y el cumplimiento de los derechos humanos. Ese es el tema. Y claro, ustedes no podemos dejar así esto como un principio programático de fe, sí, ellos van a actuar bien, no. Para eso, el Estado Constitucional de Derecho te dice, necesitamos no solamente que ellos funcionen así, sino tener una serie de mecanismos de garantía, procedimientos jurisdiccionales para defendernos ante la violación de los derechos humanos. Ese es el tema. Ese es el tema esencialmente. Nos tenemos que defender de las violaciones de los derechos humanos y esa defensa va a estar vinculada a procesos de garantía. Procesos de garantía. ¿Qué es un proceso de garantía? Y esto es muy importante. Es justamente un proceso de garantía, es justamente los mecanismos jurisdiccionales, es decir, los procesos jurídicos que vamos a llevar a cabo, las denuncias que vamos a hacer, las demandas que vamos a hacer para defender nuestros derechos humanos fundamentales. ¿Cómo se hace en México? Mediante el amparo, es la fundamental. Pero realmente casi todos los procesos judiciales, civiles, penales, administrativos, laborales, hoy se pueden traducir en defensa de derechos humanos. Entonces tampoco pensemos que única y exclusivamente vamos a usar solamente el amparo, que es el proceso judicial por excelencia para defender los derechos humanos todos. ¿Qué otros mecanismos tenemos en México para proveernos de mecanismos de garantía para la defensa de los derechos humanos? También mecanismos semijurisdiccionales, como son las comisiones de derechos humanos, las comisiones para prevenir la discriminación y todo tipo de espacios creados en las procuradurías, por ejemplo, la agraria, la del consumidor, etcétera, donde se pueden presentar quejas, y las quejas son quejas para defender tus derechos. Y hoy, con el lenguaje de los derechos humanos, todo eso se ha convertido en derechos humanos. El derecho consumidor no es los derechos que tienen hoy los consumidores a que te digan la verdad, los productos, están vinculados, eso está vinculado a la salud, por ejemplo, y está muy vinculado no solo a la información para la salud, para una vida adecuada, una vida digna, por tanto y demás, no es menor el asunto y entra dentro de los derechos humanos. Entonces todo eso tienen que irlo viendo y lo que quiero es que entiendan es que lo que dice Ferrajoli no es solamente que tenemos que tener derechos, porque eso no sirve de nada, sino que tenemos que tener mecanismos para garantizar los derechos. Los mecanismos de garantía tienen que ver con procesos judiciales y procesos semijudiciales. ¿Está bien? ¿Cuáles son los semijudiciales o semijurisdiccionales? Los judiciales tienen que ver con una denuncia y implican una sentencia. Los semijurisdiccionales tienen que ver con quejas e implican recomendaciones, que es el caso de que no tienen la misma fuerza vinculante. Hasta ahí se los dejo, no quiero que sepan, ustedes van a tener toda la carrera para aprender estos procesos y estas cosas, y van a tener materias para saber eso. Lo que quiero es que entiendan qué es un mecanismo de garantía. Los mecanismos de garantía es el lugar el espacio donde tú acudes como procesalmente para defenderte. ¿Por qué? Porque el Estado o las empresas te violan derechos humanos. No solo el Estado, también las empresas. Uno puede, hay temas como es la discriminación que pueden ser imputados perfectamente a particulares, es decir, empresas, personas, que es un delito además, pero puede irse por los canales de derechos humanos. También. Y la discriminación es un principio que está vinculado a todos los derechos humanos. Por tanto y demás, por ahí uno puede argumentar si hay elementos de discriminación,
puede instar contra los poderes privados. Dígase una persona particular o una empresa. Y los otros mecanismos siempre hay que buscar en qué te viola el Estado, ¿no? En qué viola el Estado tus derechos. Recuerden que el Estado no solo hace acciones, también puede hacer omisiones. Y ahí en las omisiones es donde más cabe cuando hay violaciones de privados. A ver, si Gabriel me renta una vivienda a mí y en medio de la pandemia, que justamente incluso se han tomado algunas políticas públicas para que las personas que rentan no saquen a sus inquilinos en un momento como este donde hay gente que ha perdido trabajo y todo esto. Y se han instado bastantes políticas públicas respecto a eso y se instaron bastantes cosas, aunque no se pudo modificar ninguna legislación. Pero, a ver, es que ese ejemplo es complejo porque al final no se pudo modificar la legislación. Voy a ver si tengo... A ver, ok, el mismo ejemplo, pero quiere que salga del apartamento. Yo no tengo a dónde ir, o de la casa, donde sea, y no tengo cómo pagar, y no salgo. Entonces hace un juicio y que va saliendo, aunque sea en el momento de pandemia, y hay una orden de desalojo. ¿Quién insta el desalojo? Un poder judicial. ¿Y quién lo ejecuta? Pues justamente las autoridades que les diga el poder judicial que deben ejecutar. ¿Contra quién tú vas en materia de derechos humanos? Contra esas autoridades. Ese es el tema. Para que sepan que siempre al final en materia de derechos humanos vamos a encontrar al Estado en alguna posición. ¿Está bien? De acción u omisión. ¿Está bien? Igual, o no tenemos agua en nuestra colonia, el agua está contaminada, o hay miles de temas, ¿no? Justamente, o sencillamente, esto es muy claro, es administración y vas contra la delegación, la alcaldía. Pero, por ejemplo, en materia laboral, te botan del trabajo, hacen juicio laboral. Lo que pasa es que esto al final la gente no lo está usando, ni lo usa porque se demora mucho. Pero se supone que tú haces un juicio laboral y si no estás de acuerdo con la resolución, puedes ir al amparo. Y el amparo es contra esa resolución del tribunal y así sucesivamente. Bueno, hay instancias suficientes para hacer estos procesos. En México, eso no quiere decir que sean todas buenas, ni mucho menos. Hay algunas que son muy eficaces, muy interesantes, que pueden instarse, que le dan miedo al Estado, también a los particulares cuando se accionan y funcionan. Sobre todo si detrás hay una organización social, un colectivo, un movimiento que está presionando para que se les satisfagan derechos o se les dejen de violar determinados derechos. Eso es lo que se le llama también litigio estratégico de derechos humanos, ¿no? Se mete a la más media, se hacen varias cosas. También, como lo pueden hacer grupos sociales, lo puede hacer Salinas Pliego o Claudio X González, recuerde, que tienen dinero y abogados para instar amparos contra intereses generales. También lo hace. A favor de sus intereses privados, también lo hace. ¿Por qué? Porque les quitaron el aeropuerto, entonces tampoco crean que estos mecanismos jurisdiccionales nada más que los usamos nosotros, los usan también ellos, sinceramente. Bueno, pero bueno, el Poder Judicial tiene la potestad de hacer procesos de argumentación y decir, bueno, dónde hay realmente violaciones de derechos humanos y dónde no las hay, o dónde hay un interés general y no un interés particular. Bueno, ¿qué otro elemento importante de mecanismo jurisdiccional dice Ferrajoli que es relevante para ya cerrar este tema? Es la garantía social. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? Pues la garantía social para Ferrajoli no es otra cosa, y eso lo dice ahí en el texto al final, lo dice veladamente, pero está en el libro completo. Le está más adelante cuando habla de los derechos humanos, porque él después dice, bueno, ¿y cuáles son los derechos humanos que estamos defendiendo? Fundamentales, y los explica. Y después habla de los mecanismos de garantía, en otro capítulo, estoy hablando de otro capítulo más adelante. Pero Ferrajoli pone en la mesa una cosa muy interesante, que es que la garantía social es la garantía por excelencia para exigir la satisfacción de los derechos humanos, la no violación de estos o que se dejen de violar, de vulnerar. Y adivinen qué cosa es, pues no es otra cosa que la protesta social. La protesta social, que es un derecho humano también, derecho a la resistencia, derecho a la protesta, y es incluso
eso incluye acciones directas o acciones de manifestación. La libre manifestación existe y la libre expresión, por tanto tú puedes no solo publicar cosas, decir cosas, sino pedir permiso para hacer una manifestación, etcétera. Bueno, ahora no hay pandemia, pero se puede hacer. Tú lo haces y protestas. Pero también puedes hacer cosas como en México a veces la gente dice, ¡ay, qué barbaridad! Pues no, pues es parte del Estado Constitucional de Derecho. Si la gente siente que su protesta tiene que ser de mayor presión política y quiere ocupar la Cámara de Diputados, como el otro día había jóvenes. Es interesante, los jóvenes por la 4T fueron a ocupar la Cámara de Diputados por la Ley de Educación Superior. Entonces es muy, de verdad, el otro día lo hicieron, antier, tras antier. O un grupo, un movimiento social fueron y cierran una carretera. Bueno, la protesta social es parte del Estado Constitucional de Derecho y es importante. Que ahora tú, unos u otros, o no, estemos más o menos de acuerdo con lo que está pasando gubernamentalmente, no quiere decir que hace 2 años estábamos de acuerdo, y la protesta social es importantísima para sostener cosas, incluso hoy por hoy. Hay grupos que protestan, que cierran carreteras, que hacen esto, lo otro, está bien, es legítimo, y es una forma importante de exigir derechos y de mantener un pulso político a nivel de todo tipo de niveles estatales. ¿Está bien? Para exigir cambios de determinadas cosas, no solamente el proceso judicial o semijurisdiccional, ¿vale? Bueno, hasta ahí cierra todo el tema del Estado Constitucional de Derecho. Ya les di todos los elementos, también tiene el PowerPoint, tengo que subírselos a la página, se me olvidó, ¿vale? Con eso terminamos la unidad 3. Y el examen va a ser sobre estos temas. Haré todo lo posible por hacerlo entre estos días y bueno, ya depende del día que se los haga. Si ya estamos en vacaciones, se lo dejo abierto más tiempo hasta que entremos. ¿Está bien? ¿Vale? Bueno, eso es lo que hay. Vamos a la unidad, estaba hablando de la segunda parte de la unidad 2. Vamos a la unidad 3. ¿Listo? ¿Alguna duda? Bueno, yo estoy toda confundida. No, hoy íbamos a ver esta parte que es, no, se me había olvidado. No, la vamos a ver muy rápido, porque es muy rápido, no es tampoco tan grave. Ya sabía yo que me faltaba, ¿no? Me faltaba el nuevo constitucionalismo latinoamericano. A ver, vamos al nuevo constitucionalismo latinoamericano. Realmente hoy terminamos la segunda parte de la unidad 3, disculpe. Que se me había ido, me olvidé. Pensé que ya habíamos cerrado. Pero aquí lo tengo abierto y todo y lo habíamos visto. Bueno, ¿qué es lo que? Esta es una lectura que está más vinculada al constitucionalismo porque realmente todos los estudios que se hicieron sobre ese famoso Estado constitucional, desde el Estado constitucional de derecho, desde estas categorías que acabo de mencionar ahora, se hicieron los estudios acerca de estas nuevas formaciones estatales que se generaron en América Latina a partir de los años 2000 principalmente, en el siglo XXI. Realmente lo que hay es producto del sistema neoliberal, un proceso, el neoliberalismo ha estado en crisis también, está en crisis, y no está en crisis ahora, está en crisis desde los años 90 mismo. Que en México se aplicara en los 90 no quiere decir que se aplicara en todos los países en los 90. En Chile fue en los 70, y si ustedes buscan información, hay textos, libros, mucho análisis sobre esto. Eh, los 80 en América Latina se caracterizó porque se acabaron las dictaduras que había dictaduras en Argentina, bueno, Chile no, en Chile fue la última de hecho, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil fue en los 60 realmente, en los 60, hubo diferentes periodos ahí, 60, 70, pero lo que pasó fue que todo en los 80 se caracterizó se puede decir así, depende de cada país, hay que analizar cada país, como un proceso de democratización liberal nuevamente, ¿no? Es decir, dejó de haber dictadura donde hubo algún momento, y lo que entró a jugar un papel fundamental fue a generar procesos nuevamente
de procesos de democracia liberal, ¿no? Elecciones, etcétera, etcétera. Y ahí es donde empieza a entrar a jugar un papel importante en el caso de América Latina, sobre todo a partir de los años 90, de ese discurso de los derechos humanos, que miren, esto no sé si se los he comentado, pero el discurso de los derechos humanos es un discurso que tiene, que empieza, que tenía fuerza, pero que empieza a tener mucha fuerza a partir de los años 90. Y está muy relacionado a la caída del campo socialista. Como el campo socialista cae y se caen los referentes acerca de esta cuestión de socialismo, capitalismo, la Guerra Fría, lo que va a ocurrir es que justamente todos los grupos sociales del mundo se van a atomizar. Atomizar es a hacerse muchos grupos sociales con muchas reivindicaciones, con muchas formas de resistencia. Y esto se ha estudiado mucho como un proceso que no es también de globalización de las resistencias y de los movimientos sociales y populares, sobre todo sociales. Y van a empezarse a vincular a muchos grupos, a grupos que están en un estado de vulnerabilidad, como son mujeres, niños y niñas, ancianos, adultos mayores más bien, discapacitados, comunidad LGTBIQ, negros y negras, todo el tema, todos los rasgos, todos los grupos indígenas, originarios, todos los grupos que hasta ese momento habían sido un poquito invisibilizados por esta cuestión de socialismo, capitalismo, donde el socialismo se centraba más en una perspectiva más homogenizante de proletariado, donde después le incorporó, bueno, dentro de nuestra clase proletaria estamos todos, ¿no? Obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales, etcétera. Estamos todos adentro, siempre y cuando no sean los dueños de medio de producción. Y entonces todos estos grupos se atomizan después, porque realmente estás invisibilizando situaciones de opresión que tienen características específicas con determinados grupos. La atomización no es mala, siempre incluso, por ejemplo, si ustedes leen el decursar de las demandas de los pueblos originarios, indígenas, en América Latina para tener un reconocimiento a nivel internacional, empezó en los años 30 del siglo XX. Yo tengo textos sobre eso, y en México después en los 60, los 70 se hizo una gran conferencia, de hecho se hicieron en México conferencias bastantes sobre cómo hacer regulación para los pueblos indígenas a nivel internacional. En Pátzcuaro se hizo una. Y eran grupos indígenas intentando dialogar y decir, bueno, nosotros tenemos una historia diferente y tenemos opresiones diferenciadas, no es que seamos proletariado y punto, ¿se entiende? Entonces esto es importante que evidentemente es importante que tengamos claro que no es que los grupos surgieron a partir de los 90, sino que se visibilizaron a partir de los 90, de los años 90. Antes de los 90 existían, nomás que no tenían la misma visibilidad, aunque también eso es relativo, en el sistema ONU, sistema interamericano, las mujeres tenían peso, estaban intentando también hacer sus tratados internacionales, como es la CEDAW, que es el tratado internacional que tiene que ver contra la violencia de la mujer, y así sucesivamente. Entonces, es un proceso histórico interesante de todo el siglo XX, pero que tiene un resurgir muy fuerte, una fuerza de ebullición a partir de la caída del campo socialista. Todo el tema de los derechos humanos. Ahora, ustedes dirán, ¿y eso entonces nos llevó al Estado Constitucional de Derecho? Bueno, sí ayudó a que el Estado Constitucional de Derecho, que es el famoso constitucionalismo garantista, se construyera a partir de lo que dice Ferrajoli, que es la crisis de legalidad que tiene el Estado de Derecho que él plantea de manera genérica, que es el anterior, pero también tiene que ver con un resurgimiento de los derechos humanos o una explosión en el sentido común, en las luchas sociales, etcétera, y también de fuerza del sistema de Naciones Unidas y de fuerza de los sistemas regionales. Recuerden, en América Latina está el sistema de la OEA, pero hay un sistema en África de regional de derechos humanos, hay un sistema europeo regional de derechos humanos, y hasta hace unos años Asia no tenía uno muy figurado concretamente, no tenía algunas estructuras dispersas, pero
No, hace tiempo que no reviso si han hecho algo nuevo, pero creo que no. Los sistemas así concretos era la Organización de Estados Americanos, que es el sistema interamericano, el africano y el europeo, fundamentalmente. En el caso de... Y claro, también está la Corte de la Haya, que es un tribunal penal internacional, todas estas instituciones que se fueron consolidando después de la Segunda Guerra Mundial, paulatinamente, y que ustedes van a ver en materias que tienen que ver con derechos humanos, en derecho internacional público, etc. ¿Vale? Entonces, todo esto contribuye efectivamente a que esta doctrina surja, pero lo que es un hecho es que, aunque el Estado Constitucional de Derecho exista, ya doctrinalmente, desde el punto de vista teórico, y en la práctica, los países se hayan ido encaminando a esa noción de que el centro de nuestros sistemas jurídicos políticos sean los derechos humanos y sus garantías, y todo el funcionamiento de los estados sea en función de esto, eso funciona a la par del neoliberalismo. Y el neoliberalismo es la antítesis de eso, es la antítesis, completamente. El neoliberalismo va completamente de los derechos humanos y sus garantías. Ese es el tema. Entonces, realmente el neoliberalismo, y ahí sí hago un análisis más marxista, espero que estén y todos atendiendo, están por acá, ¿sí? Sí, profe. Sí, profesora. Vale. Sí, maestra. Vale, vale, gracias. Entonces, lo que va a pasar es que realmente el neoliberalismo, en esa aplicación de esos 30 años, hasta el año 2000, que tiene diferentes aplicaciones en América Latina, primero Chile, después está Venezuela, después está, por ejemplo, México es uno de los últimos, Argentina también es uno de los últimos, después en el Corralito de Argentina, etcétera, pero que lo van aplicando paulatinamente. Acuérdense que como mismo van aplicando el neoliberalismo por un lado, esto tiene espacios diferentes, depende del país donde estés. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, en los años 70, en los años 80, estaban metidos en movimientos de liberación nacional. Entonces, neoliberalismo nada. Eran movimientos de liberación nacional y había guerras civiles internas complejísimas. Caso de Nicaragua, Honduras, El Salvador. Entonces, no, tenemos que ubicar cada país y ver su contexto histórico para analizar esto. Pero de manera general, esto fue lo que ocurrió. Y lo que va a pasar, por ejemplo, posteriormente, es que los países empiezan a generar quiebres respecto a esos sistemas neoliberales. No es porque tengan estados constitucionales de derecho. El caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador, en estos tres casos, justamente, y el caso incluso de Colombia inicialmente, y hasta de Brasil con la Constitución del 88, son casos que no es que tuvieran sistemas neoliberales, estados constitucionales de derecho. Ninguno tenía estados constitucionales de derecho, al revés. Lo que pasó en estos estados que tenían estados de derecho liberales desde el punto de vista jurídico-político, con estados neoliberales bastante profundos. Y lo que se generaron fueron rupturas contra los estados neoliberales, contra la cuestión económica. Y eso propicia este nuevo constitucionalismo latinoamericano, que no es para nada, no es neoconstitucionalismo, no, Gabriel, no confundir. El neoconstitucionalismo es toda una tradición filosófica y constitucionalista que tiene que ver con el Estado constitucional de derecho que hemos visto en la clase pasada. Que creo que como no estuviste, y yo le he llamado constitucionalismo garantista para que se entienda bien, o Estado constitucional de derecho. También pueden revisar y leer textos que hablen de neoconstitucionalismo y tiene que ver con esto, también con el Estado constitucional de derecho. Pero de lo que estamos hablando ahora es de otra categoría, que se ha puesto así desde el punto de vista teórico, no confundir. A ver, vuelvo atrás. ¿Estado constitucional de derecho o constitucionalismo garantista o neoconstitucionalismo es similar?
¿Qué estamos viendo hoy? El nuevo constitucionalismo latinoamericano, porque incluso es específicamente y únicamente de América Latina, que se ve en casos muy específicos referentes a Bolivia, Ecuador y Venezuela, y a sus cambios en la organización política jurídica del Estado y su expresión, no solo económica y de sociabilidad política. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí entienden esa distinción? Entonces, el artículo que les pongo puede poner antecedentes en Colombia, en Brasil, pero sobre todo son estos 3 países. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna duda con respecto a eso? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo primero que se van a cuestionar estos 3 estados? Se van a cuestionar, por encima de todo, el funcionamiento económico del Estado neoliberal que tenía en sus países, pero también el funcionamiento político. Y por eso todas las categorías de un cuestionamiento hacia lo que era el Estado de Derecho liberal, incluyendo las categorías del Estado Social de Derecho. Fíjense, hemos visto el Estado Social de Derecho cuando lo vimos. Dijimos, no, aumentaron la justicia agraria, la justicia agraria, la laboral, todo esto, ¿no? Hubo satisfacción de necesidades, eso es verdad, pero no se cambió ningún principio de organización política. Los principios de organización política del Estado capitalista, que empiezan en el Estado liberal, que son democracia representativa, derechos fundamentales como límites al poder, todo eso lo vimos en la clase cuando hemos estado liberal. Ubicando sobre todo esta noción de derechos fundamentales, ¿no? El concepto de ciudadanía y soberanía. El ciudadano otorga la soberanía, mediante la soberanía popular, a los representantes. Y los representantes están en parlamentos, en poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Aunque nosotros elegimos los legislativos y los ejecutivos regularmente, pero no los judiciales. Todo esto, y los judiciales controlan la Constitución, controlan la constitucionalidad de las leyes. Todos esos principios son los principios que se fueron armando desde el siglo XIX y que se mantuvieron en el siglo XX. Lo que cambió en el siglo XX con el Estado Social de Derecho fue la distribución de la riqueza y los beneficios sociales. Eso fue lo que cambió. Y el papel del Estado en la economía. Y el Estado neoliberal lo quitó después. Quitó todo esto, justamente, la redistribución de la riqueza, disminuyó la satisfacción de esos derechos vinculados a lo social, ¿no? Trabajo, salud, educación, etcétera, y redujo el Estado en ese sentido. Pero nunca, nunca, nunca cambiaron los principios de organización política de democracia representativa, de pensar que hay derechos que hay que satisfacer y que hay que defender, y que los derechos son los límites, los derechos fundamentales son los límites al Estado, y de que hay 3 poderes son 3 poderes que son tripartitos y se contrapesan. ¿Sí siguen conmigo, chicos y chicas? ¿Sí? ¿Están entendiendo? Maestra. Sí, profe. Maestra. Sí. Bueno. Maestra. Entonces, este punto de organización política es la que se va a cuestionar estos estados constitucionales. No solo se van a cuestionar el neoliberalismo, la falta de distribución de la riqueza, la desigualdad, que es la línea económica más fuerte, se va a cuestionar toda la desigualdad, que nos han reducido derechos, que no hay derechos laborales, que toda esa parte económica la van a cuestionar, pero también van a cuestionar la parte política. ¿Está bien? Y van a decir que la democracia representativa está en crisis y tiene límites, por ejemplo. Eso es un punto importante. Y que la forma en que el Estado se organiza en 3 poderes y en esta línea de contrapesos mediante la democracia representativa está en crisis y tiene muchos límites, y lo que hace realmente es que ha sido cooptado por los poderes económicos. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, maestra, vamos bien.
Bueno, y en este sentido van a decir, si queremos pasar si queremos pasar a realmente un proceso diferente de nuevo constitucionalismo, de nuevas formas políticas, jurídicas y económicas, tenemos que hacer otras formas de organización política y otras formas de organización económica. ¿Y qué hicieron estos tres estados fundamentalmente? Generaron procesos, primero se fue generando un proceso muy interesante de ciertas movilizaciones populares que propiciaron que llegaran al poder gobiernos, vamos, que se han llamado progresistas, vamos a llamarle así, progresistas. Es el caso de Hugo Chávez en Venezuela, es el caso de Evo Morales en Bolivia y de Rafael Correa en Ecuador. También está el caso de Lula en Brasil, está el caso de los Kirchner en Argentina, pero ellos no hicieron los cambios sustanciales a nivel de Estado que se hicieron en estos tres. Y que incluso han sido, no crean, que hicieron cambios sustanciales porque lo que hicieron fueron procesos constituyentes y cambiaron sus constituciones. Hicieron un proceso constituyente que fueron grandes movilizaciones populares. La gente se sentó a debatir qué querían en sus constituciones. Hicieron un debate que hizo ruptura con toda la concepción del Estado liberal y social previo, todas las formas políticas estas de democracia representativa, de tripartición de poderes, y eso es lo que está en esas constituciones, justamente. Rompieron toda esa lógica de tres poderes, de peso. Fíjense, no es que no haya tres, no es que no haya tres poderes, hay lugares donde están los tres poderes y hay lugares como Venezuela donde hay 5 poderes, por ejemplo. Y los pesos y contrapesos sí, pero no son solo entre los poderes, hay mucha democracia participativa, es un elemento consustancial de estos estados. ¿Cómo se ejercen? Mediante el plebiscito y el referéndum. Todo el tiempo, consulta, plebiscito, referéndum, consulta, plebiscito, referéndum. Y lo hacen de manera muy seguida en función de generar cambios a nivel del país. Bueno, ¿qué es lo que la gente también quiere y qué es lo que está pasando? Entonces, hicieron grandes movilizaciones populares. Primero llegaron al poder, y llegaron al poder por movilizaciones populares. No llegaron al poder, fueron accidentes del sistema capitalista. Yo siempre lo digo así, aunque el caso de Evo Morales estuvo muchas veces contendiendo la presidencia y no ha llegado, igual que Lula, por ejemplo. Pero en el caso de Hugo Chávez, un militar que había intentado dar un golpe de Estado, que había hecho toda una revuelta popular previamente contra el neoliberalismo y la corrupción y todo esto, que estuvo preso y que después llega al poder con una movilización popular que hace, pero que las élites venezolanas no creían ni remotamente que iba a dar el poder. Y llegó al poder. Y llegó mediante elecciones. En el caso de Evo, no, en el caso de Evo hay muchas revueltas populares, todo el movimiento del agua, famoso, y de la privatización del agua, y los grupos indígenas, que es el 80% de Bolivia, sacaron del poder varios presidentes hasta que se hicieron unas elecciones y llega Evo Morales al poder. Es impresionante. La de Bolivia también. Y en el caso de Ecuador es diferente, es la revolución ciudadana, se le llama. Y es más una elección popular, sí hay algunas revueltas, pero no tan fuertes. Entonces, ¿qué hicieron una vez en el poder? Pues generar estos procesos constituyentes, que fueron grandes movilizaciones populares con grandes debates sobre lo que querían en la Constitución. Y ahí generan, y bueno, ahora entiendo un poquito también, Gabriel, porque no me acordaba de este subtítulo, de por qué hablas del neoconstitucionalismo. Ahí generan esta noción, claro. Sí, así, exactamente. Genera esta noción que es del neoconstitucionalismo. Acuérdense, neoconstitucionalismo es lo mismo que Estado constitucional de derecho, lo que vimos de Ferrajoli, que es una corriente doctrinal consolidada, como bien dice aquí el autor, ¿no? Es teórica, doctrinal es teórico, que es algo que ya está en la teoría, que se quiere aplicar a un nuevo constitucionalismo como dice, como una corriente doctrinal en configuración, estoy de acuerdo, pero nosotros lo hemos llamado ya así en el ámbito constitucional,
y en teoría del Estado, un nuevo constitucionalismo latinoamericano, porque eso lo ocurrió acá. Y esas constituciones están vigentes y tienen principios del Estado que rompen con una lógica de la tradición liberal social de derecho. También hay muchas críticas a esas constituciones y muchas críticas a esas formas estatales y a las prácticas, ¿no? Hay críticas de izquierda de que las prácticas no fueron, eso lo voy a decir al final, de que no fueron, es que desde la izquierda la crítica fundamental es que las prácticas, el diseño es muy interesante, pero la práctica no llegó a su fin. El diseño constitucional del Estado está muy bien, pero las prácticas no pudieron hacerse realmente. Por eso lo digo al final, porque también hay diferentes razones, ¿no? En diferentes, sí, solo ocurre en América Latina. Y, 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 y la crítica de la derecha es que fueron hiperpresidencialistas, que realmente estos sistemas se volvieron hiperpresidencialistas. ¿Por qué? Porque tienen mucha fuerza a nivel de los plebiscitos, referéndums, de toda esa movilización popular. Como tienen tanta fuerza, entonces la derecha dice, no, son hiperpresidencialistas, son caudillos, son, es la tiranía de las mayorías. Bueno, eso lo dicen hoy ya de México, ¿no? La tiranía de las mayorías. Sí, es decir, si las mayorías estamos de acuerdo, somos tiranos. Pero si las élites económicas están de acuerdo, no son tiranos. Los tiranos somos nosotros, las mayorías, ¿no? Tremendo, es tremendo. Y esto es un debate ideológico, de fondo, muy fuerte. Un debate de fuerza, ideológico total, de concebir la política como lo que vimos en esta materia al inicio del curso, como dice Dussel, del mandar mandando o el mandar obedeciendo, ¿entiendes? Entonces, si la institución manda obedeciendo, pues no hay tiranía de la mayoría. Somos nosotros, mayoría, como comunidad política, definiendo cosas que podemos tener en cuenta las minorías, siempre y cuando no sean élites económicas. Porque yo no tengo que tener en cuenta ninguna minoría que es una élite económica, perdón, ¿entiendes? Las élites económicas son en sí poderosas. Luego, entonces, los grupos sociales que no somos poderosos económicamente, no tenemos por qué darles un espacio político a esa élite económica por encima de la redistribución de la riqueza para todos nosotros. No, no, de verdad que no. Sencillamente no. Todo el mundo tiene derechos humanos, eso sí, es universal para todos y todos, pero como personas. Pero todo el mundo tiene una relación de poder también. Todo el mundo se relaciona con poder. Es decir, hay quienes tienen poder económico, hay quienes tienen poder político, y hay quienes no tenemos poder. Sencillamente somos sociedad y estamos en desventaja frente a otros grupos. A mí, cada vez que a mí hay alguien de derecha, y estoy hablando de profesores, profesores no de la UACM, de otros espacios en este país, que hablan de que si las mayorías deciden cosas es una tiranía. Yo estoy en contra de eso. Sí, el famoso, y nos dicen populistas y todo eso, y toda la cosa, el populismo de izquierda, el populismo de derecha, porque el populismo es otra categoría de las teorías políticas para analizar los estados con líderes carismáticos y con líderes en conexión directa con la población, tratando de hacer determinadas cosas. Los de izquierda redistribuyeron riqueza, pero también y redistribuyeron participación. Y los de derecha, ¿qué hacen? Pues ser carismáticos, concentrar el poder y pueden ser que hayan redistribuido alguna riqueza en algún momento o no, o pueden ser que hayan hecho conexiones con valores ideológicos complejos, como es, por ejemplo, contra los migrantes, ¿no? El caso de Trump, ¿no? Contra los migrantes, esa conexión de Trump como líder con las derechas populares estadounidenses, ¿no? Contra los migrantes, con xenofobia, contra las mujeres, contra la comunidad LGTBI, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado con esto, ¿no? No se pierde ninguna democracia. ¿Dónde depende, disculpa, no, Salvador, no sé de dónde tú dices que se pierde la democracia? Bueno, no sé dónde se Bueno, pierde. profe, perdón. Dígame. Lo que pasa es que yo había leído ese texto decía que la democracia era la tiranía, como usted Ajá. lo comenta. No sé si también se refiere a eso, porque decía que, como usted decía, que si la mayoría opinaban, entonces la minoría ya no contaba.
en ese aspecto. A ver, es que estoy dando dos argumentos, diciendo lo que dice la derecha, pero a ver, voy a concentrarme en lo que dice este tipo de Estado para que no se confunda. Estoy dando dos tipos de argumentos Ok, y yo creo que gracias. puede ser confuso. A ver, vamos a empezar de nuevo. Lo que quiero decir es, hay un Estado neoliberal económico que lleva 30, en estos momentos 50 años de práctica en nuestros países latinoamericanos. A partir de sus 30 años, sobre todo en los años 90, los años 2000, hay una crisis de ese Estado neoliberal. Y eso provocó procesos que fueron contra los estados contra toda esa constitución neoliberal, vamos a decirlo así, o esos procesos neoliberales, y a la vez también, no solo con el tema económico, sino también con el político, con un Estado de Derecho que no eran constitucionales del todo, realmente, no eran el famoso neoconstitucionalismo ni constitucionalismo garantista, eran estados de derecho que tenían toda esta estructura de la tripartición de poderes, que además el constitucionalismo garantista no cuestiona la tripartición de poderes, cuidado, ni cuestiona la democracia representativa, ni cuestiona el check and balance, los contrapesos de los poderes. Lo único que hace es pensar que los derechos humanos y las garantías están en el centro. Entonces realmente tampoco nos está resolviendo muchos problemas políticos. Nos está dando una salida jurídica a la satisfacción de las demandas sociales. Y eso es lo que nos está proponiendo Ferrajoli. Entonces, ¿qué pasa? Ante toda esta situación, sí tienes un neoconstitucionalismo doctrinal que apenas se va aplicando, porque América Latina ha entrado en ese neoconstitucionalismo después de los años 2000, poco a poco. Ante un Estado neoliberal que es durísimo, que ya llevaba 30 años en los años 2000, lo que hay son procesos de ruptura con toda una estructura económica, pero también una estructura política, que es pero la que les acabo de decir, esos principios: democracia representativa, tripartición de poderes, tres poderes, check and balance, vinculado a la representación. Entonces lo expliqué en el Estado liberal, no lo voy a volver a explicar, porque eso está en crisis también. Y esa ruptura se dio en estos tres países, mediante tres elecciones, con sujetos y líderes carismáticos, estamos de acuerdo los tres, donde hubo revueltas populares, eso también es común en los tres procesos. Claro, hubo más revueltas en unos que en otros, pero hubo grandes revueltas populares, o bastantes. De hecho, también está el caso de Paraguay con Tabaré Vázquez, pero no llegaron a hacer cambios profundos. Está el caso no, disculpen, Tabaré es de Uruguay. En Paraguay estaba el caso, ¿cómo se llama? Lugo, creo, si mal no recuerdo, el presidente Lugo. Pero no llegaron a cambiar sus constituciones. Y realmente el tema constitucional es importante porque es el que te soporta todos los principios de organización política y económica del Estado. Entonces, como no los llegaron a cambiar, igual que el caso de Argentina con el kirchnerismo, Lula mismo en Brasil, hicieron muchas leyes, han hecho muchas leyes y todo, pero ¿qué ha pasado después? Llegó Bolsonaro a Brasil, llegó Macri a Argentina, es terrible, ¿no? Entonces realmente no hubo un cambio sustancial, y en estos otros tres estados, y bueno, en Ecuador llegó justamente un presidente que es súper de derecha. ¿Cómo se llama este señor que está ahora? Se me olvidó. Lenín Moreno, que por Dios, qué nombre, para ser tan de derecha. Entonces, y no es el caso ni de Bolivia ni de Venezuela. En Bolivia y Venezuela lo que hay hoy es una situación diferenciada. Por un lado, Venezuela, en mi criterio, lo digo y lo reafirmo, mataron a Chávez, porque lo mataron, yo sí creo que lo mataron, buscaron la forma de eliminarlo con una enfermedad. Y bueno, en el caso de Maduro como presidente, han hecho una arremetida con una crisis económica en ese país y política muy fuerte, impresionante, que están todavía, porque la resistencia que han hecho es impresionante. Pero incluso hoy Venezuela tiene mayor bloqueo económico y comercial que Cuba desde Estados Unidos, mucho más. Y medidas de bloqueo económico y comercial más fuertes que las que tiene Cuba, que las ha tenido durante 60 años. Y gravísimas. Además de que no rompieron las estructuras tampoco de capital, internas, y entonces
han tenido muchos problemas también internos de eficiencia, etcétera, etcétera. Y en el caso de Evo, les dieron un golpe de Estado el año pasado. Es un golpe de Estado. Justamente, y justamente ahora tuvieron que recular. Yo nunca pensé que recularan y que dejaran que saliera el propio Mas en las elecciones. Pero bueno, parece que ellos vieron que realmente... Yo lo que creo es que hay muchos factores, ¿no? En el caso de Bolivia, que Trump no le importaba Bolivia porque estaba concentrado en sus elecciones, es decir, Estados Unidos, por tanto no se volvió a meter después del golpe de Estado, y creo que las fuerzas internas, a pesar de que había un por ciento, Evo tuvo el 50% de los votos, pero perdió mucho del otro 50%, no solo la derecha, sino un por ciento que estaba descontenta con su funcionamiento, y entonces que se unieron en un proceso de decir, bueno, sí tenemos que estar juntos porque la derecha es mucho peor, pero que no sea con Evo Morales, ¿no? Y ahí están de nuevo. Gabriel, si quieres comentar estas cosas, me encantaría, estaría muy bien, ¿eh? Como tú quieras. ¿Vale? Pero está muy bien lo que estás planteando, está ahí en el chat lo que ha planteado Gabriel. Ahora, entonces, ¿qué es lo que se propusieron en estos procesos? Se propusieron cambiar esas estructuras políticas y jurídicas. Se propusieron realmente recobrar una soberanía, pero realmente popular. Se propusieron evidentemente en este sentido también hacer ver que la democracia representativa estaba en crisis y que no estaba resolviendo ningún problema con respecto a las necesidades sociales de la población, y que a la vez el Estado y el derecho estaba siendo un instrumento muy fuerte de todas las élites económicas neoliberales. Entonces, a partir de ahí, toda la reformulación tiene base en los principios políticos de organización del Estado, tiene base en esto, y también tiene base en vamos a decir, evidentemente en los principios económicos, manteniendo el eje del Estado constitucional de derecho. Es decir, las tres constituciones son garantistas por sí mismas, tienen muchos derechos humanos y muchos mecanismos de garantía. Eso se mantiene como eje. Pero además se le suma todo el proceso de democracia participativa. Todo esto lo tienen que leer, ahí está en el texto, no sé si alguno lo ha leído, de democracia participativa, teniendo en cuenta un elemento importantísimo, y es que los estados tienen que funcionar como si fueran poderes constituyentes constantes, permanentes, procesos que estuvieran como que el poder constituyente, que en vez de instituirse y convertirse en tres poderes en Estado, no, el poder constituyente, este asambleario, democracia participativa, estuviera siempre presente, haciendo cambios, no solo a la Constitución, sino haciendo cambios de políticas en el país necesarios para que para que los países no solo hubiera satisfacción de las necesidades, sino también se diera un proceso de politización de la sociedad muy profunda. Entonces no es menor el tema de los tres procesos de ese inicio, como vamos a decir, de cambio de tipología del Estado, que fueron mediante procesos constituyentes, porque ese fue uno de los principales postulados, principios de tener poderes constituyentes permanentes. Y eso lo hacen, y ustedes dirán, pero hay una asamblea permanente reunida. No, lo hacen mediante los mecanismos de referéndum y plebiscito, al cual se someten las decisiones constantemente, consulta, referéndum, plebiscito. Y entonces haces consultas de temas fundamentales todo el tiempo con la población. Y por eso generas un poder electoral importante, por ejemplo. Es el caso de Venezuela. El caso de Venezuela tiene el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, el ciudadano,
para que esté participando y el electoral. Y fíjense, ahí Venezuela rompe con la tripartición de poderes. Para Venezuela son 5 poderes fundamentalmente, no son 3. Y sí se controlan unos a otros, pero el mayor control es el de la ciudadanía, mediante la democracia, mediante estos mecanismos de democracia y mediante el mismo poder ciudadano, en el cual puedes meter quejas, ir a ver cuestiones de funcionamiento, etcétera, etcétera. Estoy poniendo un ejemplo para que vean cómo se instituyó esto. Bueno, también hay elementos formales ahí de todos estos tipos de estados, constituciones que son bonitas, son poéticas, no son rígidas, cambian mucho la rigidez constitucional. Esto hace que la rigidez constitucional, que casi todos los estados del mundo son rígidos constitucionalmente, quiere decir que para cambiarlos necesitas que el Parlamento con una cantidad de diputados, de representantes, las cambie. No, aquí se hace todo el tiempo, se puede hacer, pero mediante ese poder constituyente y referendos, plebiscitos. Es usar mecanismos de democracia participativa todo el tiempo. Y cuando digo todo el tiempo, digo una vez 2 veces al año, 3 veces al año, donde tú instas y discutes un problema nacional, ¿no? Que se discutan los problemas nacionales y que la gente participe. Eso se hizo en Venezuela constantemente. Chávez sometió a plebiscito y referéndum miles de cosas. Es impresionante, impresionante, porque hacían por estos procesos cada 2 meses, 3 meses, sobre petróleo, sobre no sé qué, sobre las cuestiones, y la gente iba y votaba. Y entonces era un proceso de pedagogía también política muy fuerte, y y bueno, tú no te puedes ir en contra de eso, porque estaban votando la gente y decidiendo de manera electoral y mayoritaria que sí, que sobre determinadas cosas. Las constituciones estas son muy amplias, son poéticas, tienen muchos vocablos muy bonitos que no es típico del constitucionalismo como tal, pero a mí eso me parece muy, muy bien. ¿Qué otros elementos? Ese es el primer punto material. Los formales ahí están en estudio, los están ahí en el texto, pero el primer tema es el tema que les decía, los poderes constituyentes permanentes y la participación, la democracia participativa. Eso no quiere decir que quitas la representación, no, no, no. Todos estos estados tienen parlamentos, tienen poder judicial, tienen poder ejecutivo, hay diferentes formas de elección, etcétera, de manera directa, incluso son presidencialistas, o son todos presidencialistas, de hecho, por la forma de elección directa y todas las cuestiones. Pero son repúblicas, son unitarias, y todos esos procesos se someten a votación. ¿Qué fue lo otro que se hizo de manera relevante y en función de los elementos materiales? También se ampliaron los catálogos de derechos, se ampliaron mucho el catálogo de derechos. ¿Qué cosas amplía el catálogo de derechos? Por ejemplo, en el caso de Ecuador, se regularon los derechos de la naturaleza. Y eso es impresionante. Eso es una cosa, cuando tú lees la Constitución ecuatoriana en materia de derechos y garantías, es impresionante. Y ampliaron el catálogo de procesos de garantías. Es decir, es mucho más profundo y mucho más, y muy interesante y muy efectivo respecto, por ejemplo, a México mismo, y incluso más amplio que Colombia, mucho más amplio que Brasil. El caso de Ecuador y el caso de Venezuela, sobre todo el de Ecuador. Venezuela donde más tiene la ruptura es en el proceso de democracia participativa y el poder constituyente. Y los 5 poderes del Estado, que son 5 poderes del Estado, y el control popular. Es ahí donde hizo la ruptura, pero también en la primera constitución. En el caso de Ecuador también tiene toda esta lógica de mucha democracia participativa, igual que Bolivia, pero en el caso de Ecuador no rompe la lógica de los poderes, ni mucho menos, pero sí amplía mucho el catálogo de derechos y las garantías. Y por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan o lo han leído, pero en Ecuador hay demandas contra las empresas transnacionales a favor de los derechos de la naturaleza. El Estado se vuelve representante de ese sujeto que es naturaleza, o cualquier actor de la sociedad civil, hace las demandas mediante procesos de garantía, y entonces lograron que las grandes empresas internacionales como la Cherry, la ExxonMobil, etcétera, hicieran grandes procesos de indemnizaciones por
por la contaminación petrolera, etc. Entonces, sí intentaron hacer cosas para acotar los poderes privados. Y en el caso de Bolivia, lo más peculiar y lo más importante, además de tener todo esto que ya he comentado, es que ellos declaran al Estado plurinacional. ¿Por qué? No es un Estado-nación. Ellos rompen con la categoría de Estado-nación moderno y declaran al Estado plurinacional, reconociendo todas las estructuras nacionales de todos los poderes de todos los pueblos que existen en Bolivia originarios, que son muchos, ¿eh? No son solo los aymara, hay quechuas, hay los que están en el norte de Chile, que también están en Bolivia, los mapuches, hay muchos pueblos. Ellos tienen muchos pueblos, son el 80% de la población, entonces reconocieron su sistema, reconocieron toda una estructura política donde sí hay un Estado central, que es lo que vimos, por ejemplo, los que están conmigo en la Legalidad Social de Derecho, es el pluralismo jurídico. Ellos reconocen el pluralismo jurídico y político. Dicen, hay un Estado central, hay una estructura judicial, es verdad, pero en esa estructura judicial que puede ser central, hacia abajo, tienes que reconocer en todas las nacionalidades que son pueblos indígenas, sus estructuras políticas y sus estructuras jurídicas. Y por ejemplo, ustedes pueden encontrar en el caso de Bolivia, cómo hay una estructura de base judicial y política que está asociada a los pueblos originarios, reconocida en la Constitución. ¿Está bien? ¿Se entiende? Estoy viendo alguna duda sobre este tema, sobre estos temas. No sé si falta algo más, Gabriel, los que leyeron. Si falta algo más por comentar. Otro elemento, en materia económica, esto es importante porque no lo hemos dicho, en materia económica, bueno, yo no me daba cuenta que no estaban. En materia económica, no hicieron ninguno de los tres países ha hecho ruptura con el poder del capital. Lo que hicieron fue renacionalizar recursos importantes, medios de producción importantes. El caso de Venezuela lo hizo, en el caso de Evo también, en el caso de Ecuador también, nacionalizaron recursos, no renacionalizaron, los nacionalizaron porque habían sido privatizados. Eso sí, hicieron un proceso de cambio completo del proceso de los medios de producción fundamentales mediante procesos de nacionalización. Y volvieron a administrar los grandes medios de producción energéticos, que es el caso de Venezuela, el caso del petróleo, en el caso de Bolivia, el caso del litio, de las minas, de la minería. Y en el caso de Ecuador es más peculiar, porque Ecuador tiene petróleo, pero tiene un poquito de varias cosas. Tiene mucha industria química, etcétera, etcétera. Y después, lo que hicieron en el caso de Venezuela en materia económica fue crear toda una estructura. Venezuela tiene una estructura interesantísima, siguiendo la línea de la democracia participativa, y yo creo que por eso Venezuela también ha logrado mantenerse, porque ellos tienen una estructura que era para la cual, hacia donde iba Chávez caminando, para romper toda la lógica ya del Estado moderno, porque para mí sí tenían muy claro que quieren romper la lógica del Estado moderno, capitalista. Lo que pasa es que es difícil en un sistema capitalista global, muy difícil, la verdad. Y con Estados Unidos haciéndote bloqueos, boicot, golpes de Estado, más difícil todavía. Con crisis económicas globales. Recuerden que todos estos procesos empezaron en los años 99, 2000, y en el 2008 hubo una crisis económica global del capital muy importante que afectó a todos. Y tratando de romper el rentismo petrolero, toda esta cosa de vivir de esos principales recursos, pero también no se ha logrado. Pero en el caso de Venezuela tienen una cosa que se llama poder comunal, que no es un sexto poder, ¿eh? Eso está establecido en la Constitución y está establecido, y el poder comunal es un poder que empieza desde abajo y que va a romperte toda esa estructura de poder institucional moderno. Y la idea era que los poderes comunales, las comunas, es decir, las comunidades, generaran poder político y jurídico y económico y fueran hacia arriba desarrollándose y generar una amalgama entre la base y la... De hecho, eso lo hizo Chávez en algún momento, generó esa base, estaba funcionando,
y la parte del medio, que era toda la estructura burocrática estatal, la tenía Chávez así como casi obviada, y entonces era un funcionamiento arriba y abajo solamente. La idea que tenían ellos era de que ese poder comunal rompiera todas las estructuras medias hasta llegar incluso arriba, a los 5 poderes, a la presidencia, al Congreso, y fuera un poder comunal permanente. Esa es la idea de Venezuela. Esa es la idea, ¿eh? No crean que eso... Y eso no, aunque no crean, no crean que no existe. Y que porque haya crisis económica y porque nos digan todo lo que nos dicen de Venezuela, no existe. Eso existe, no más que no sigue hacia arriba por todas las crisis y todos los procesos que hay, pero el poder comunal sigue gestionándose en Venezuela y está haciendo cosas. El poder comunal es una comunidad política, jurídica, económica de base, generando autogestión e intentando aportar hacia estructuras y interconexión regional, etc. Lo que pasa es que la crisis económica de Venezuela es tan fuerte que es complicadísimo en estos momentos. Y eso lo fomentó Chávez a través de todas las misiones, toda esa estructura paralela institucional de decir, dar dinero abajo, la verdad, y generar procesos productivos económicos y políticos y jurídicos debajo, sobre todo políticos y económicos, jurídicos no tanto. Bueno, ese era pero en esencia, el nuevo constitucionalismo latinoamericano se dio en estos 3 países, está basado en estas 3 constituciones fundamentalmente, tiene algún antecedente en Colombia, porque Colombia con su constitución del año 91 fue la primera que reguló muchos derechos y muchos procesos de garantía, como de neoconstitucionalismo, y en Brasil también, en el 88. Aunque la de Brasil todo el mundo dice que no tanto, etcétera. Pero lo más importante acá es que estos 3 poderes, José Luis, no sé si quieres comentar algo, si no, quita el micrófono. Lo más importante es cómo rompieron las estructuras típicas del Estado moderno, liberal, social de derecho, neoliberal, constitucional, que es los tipos de poderes, con las 3 ejemplos en los 3 países, ¿no? En Venezuela, poder comunal y 5 poderes a nivel central, ¿no? Con mucha democracia participativa. En el caso de Bolivia, un Estado plurinacional, ¿no? Reconocer todos los pueblos indígenas como pequeños estados dentro, con la política y con el derecho. Eso, para que eso funcione, eso no se ha logrado que funcione del todo tampoco, ¿eh? Y las grandes críticas que tenemos desde la izquierda es, por un lado, que Venezuela ha tenido problemas económicos serios que tienen que ver con los bloqueos, toda la agresión de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Incluso la muerte de Chávez, que en mi criterio es parte de todas las agresiones, pero también de que ellos han tenido unas ineficiencias y unos procesos internos económicos que han tenido su parte de responsabilidad, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú analizas el conjunto y ves todo el nivel de agresiones, lo que hicieron cuando las marimbas, cómo hicieron todo un golpe ahí, que es los famosos golpes blandos hoy, de movilizar a la gente mediante redes sociales, y la gente salió hasta quemar gente porque era chavista, es horrible eso. Entonces, a la calle. Entonces, no hay justificación a ninguna ineficiencia y sientes que toda esa agresividad necesitas que eso pare para poder generar otras cosas, ¿no? Y en el caso de Bolivia igual, Bolivia tiene es la economía más estable de América Latina cuando le dan el golpe de Estado y la del mayor Producto Interno Bruto, imagínense. Estamos hablando de mayor Producto Interno Bruto de desarrollo económico, Bolivia, y le dan hacen el golpe de Estado. Y eso no existe, eso no existía ya, un golpe de Estado de ese tipo, que lo hacías cuando había una crisis económica, una crisis social en un país, pero no había nada de eso. Y lo haces, fue una cosa tan horrible, burda, que tú dices, no puede ser. Y fue muy raro, les decía, que dejaran que al fin, cuando digo dejaran, me refiero a las élites políticas económicas globales y regionales, ¿no? Que en un momento determinado se pudiera dar todo el proceso de movilización popular, que sí hubo una movilización popular y parece que iba en escalada muy fuerte. Hubo algunos muertos, hubo como 30, 40 muertos cuando fue el golpe de Estado, y
bueno, que también la correlación de fuerzas se da, ¿no? México participa, igual Argentina, hasta Brasil dejó que pasaran por su territorio y lograron sacar a Linera, a Evo, vinieron para acá, después fueron a Argentina. Y yo creo que eso fue importante también, ¿no? Esa correlación de fuerzas internacionales, la movilización popular, el trumpismo que estaba en decadencia y que estaba en función de sus elecciones, que propició que justamente, y también que la derecha boliviana, no sé, es una cosa horrible, que no se puede entender, esa mujer con la Biblia, la verdad, cuando es una república laica, con todos los términos racistas, clasistas, contra los indígenas. Entonces, el pueblo no es, sí, vayan pasando lista, los pueblos no son tontos, ¿no? Y los pueblos saben. Y el 80% de la población boliviana es indígena. Y no es que esté con Evo única exclusivamente, sino con el movimiento del socialismo, y saben lo que implica esa derecha. Entonces, yo creo que todo eso influyó para que ahora volvieran las elecciones y no hicieran lo imposible por... Yo creo que no pudo, la derecha no pudo hacer lo imposible para que no saliera el MAS de nuevo. Y bueno, ahora vamos a ver qué va a pasar. Ahora está ahí Luis Arce, que es el MAS, esto va a estar interesante. Pero bueno, estos estados siguen. Y la crítica desde la izquierda es que realmente... También hay otra crítica de algunos doctrinólogos de centro, de derecha, constitucionalistas, de los hiperpresidencialismos, ¿no? De los tres que son hiperpresidencialistas estos estados. Y yo creo que la crítica está fundada sobre todo porque el hiperpresidencialismo también está en Salinas de Gortari para mí, y en Calderón, y en Fox, y en Zedillo, y en Peña Nieto, claro que sí, y en el PRI, por ejemplo, por un ejemplo en México, ¿no? Y el hiperpresidencialismo también estaba en todos esos estados, pero a la derecha, creo que es una crítica falaz, pero sí creo que los presidentes se vuelven muy fuertes porque son, como decía Gabriel por allá, populismos de izquierda, líderes carismáticos, con una interacción muy fuerte con los grupos sociales, que generan más bien una interacción de participación con los grupos sociales tan fuerte que entonces todos los centros y todas las derechas se asustan mucho, porque, y es lo que argumenté al inicio de la clase, les molesta mucho lo que ellos llaman la tiranía a las mayorías. Y el tema fundamental está en que desde esos poderes ejecutivos fuertes, carismáticos, sí se toman unas medidas económicas que afectan a esas élites políticas y económicas vinculadas al capitalismo. Sí se tomaron medidas, no rompieron con el sistema capitalista, pero sí van tomando medidas y van haciendo que pierdan poder. Y por eso se ponen tan cardíacos, ¿no? Porque pierden poder, en Venezuela perdieron el petróleo, en Bolivia perdieron la minería, la perdieron, y incluso cuando tú analizas el golpe de Estado en Bolivia, hubo declaraciones de transnacionales con el tema del litio, dijeron, bueno, ahora sí el litio va a ser de nosotros. Acuérdense que Bolivia tiene las grandes reservas de litio mundiales, y ustedes saben para qué sirve el litio, ¿verdad? ¿Sí saben? Para hacer las pilas como las que hizo Exacto, ahí el celular. exacto, muy bien, Salvador. De celular, de computadora, de los carros, ¿no? Todo, todo, De todo, todo, todo. de todo. Entonces, bueno, estamos en esa gran contradicción, pero era importante y a mí me da mucho gusto que les haya podido dar en una clase completa. Tiene un enfoque muy constitucionalista porque son los constitucionalistas los que han analizado esto, no teoría del Estado. Pero, y porque como son tres estados nada más, pues no lo hacen como un tipo de estado. Pero para mí es relevantísimo y que incluso todo el constitucionalismo de izquierda más fuerte, si lo hemos analizado mucho, y para nosotros sí genera un proceso de ruptura con el Estado moderno. El Estado plurinacional es contra el monismo jurídico, ¿no? El Estado plurinacional de Bolivia va contra el monismo jurídico estatal del Estado moderno, el monismo jurídico del Estado liberal, ¿no? Sobre todo, y político. Los procesos de derecho y garantía se profundizan muchísimo y van mucho más allá de Ferrajoli, ¿no? Ferrajoli se queda muy pequeñito al lado de darle sujetos a la naturaleza, que la naturaleza sea sujeto de derecho, que, que podamos ver incluso los derechos a futuro. Mira, eso se me olvidó. Venezuela regula los derechos a futuro. Dice, los derechos humanos a futuro que no están regulados en esta constitución, pero que en el futuro van a ser importantes,
ya están protegidos. Esto es importantísimo porque se está haciendo una regulación a futuro y impresionante, muy bonita. Muy bonito eso también, que tú sepas que a futuro tus hijos, tus nietos, hay cosas que ahí ya van a estar establecidas y que si hay lucha social pueden invocarlos, pues está bien. Y bueno, errores se han tenido, claro está, pero también han hecho muchas cosas, redistribuyeron la riqueza, intentaron hacer poder comunal y poderes económicos diferentes, pero bueno, no se ha podido trascender el sistema capitalista, eso es un hecho, ¿vale? Y porque también, pues si hacemos un análisis marxista y lo cerramos, es difícil hacer el sistema capitalista en pocos espacios, en pocos lugares, y con asedio de otros sistemas. Necesitas más correlación de fuerza, más unidad, por eso crearon estructuras también internacionales, la UNASUR, CELAC, que México es presidente ahora, la UNASUR en todo el cono sur, y qué más bueno, se crearon varios, y todos como, que son económicas y son políticas. CELAC es política y económica, UNASUR es más económica, también política. ¿Y cuál fue el otro? Bueno, hay algunos, por ahí también está todo el tema de crear un peso bolivariano, un peso, no bolivariano, el peso de América Latina, ahora, ¿cómo se llama? Bueno, Venezuela ha creado un peso nuevo que se llama el petro, de petróleo, y había otra línea de crear una moneda única, de romper con los organismos internacionales financieros, el FMI, el Banco Mundial, todo eso. Pero para hacer eso necesitas que estemos muchos unidos y fuertes los bloques. Y claro, lo que pasó es que siguieron los procesos electorales y entró un Bolsonaro en Brasil. Pero bueno, también la derecha hizo otros mecanismos jurídicos como el lawfare, no sé si eso lo conoce, que es, por ejemplo, en Brasil no entró Bolsonaro per se, en Brasil salió Dilma Rousseff, volvió a salir y le hicieron un impeachment. Y se lo hizo el Parlamento y a Lula lo metieron preso. Y todos los procesos son procesos muy amañados. Entonces, también eso es parte de lo que hacen las élites, ¿no? En procesos amañados usando el Poder Judicial. Entonces, bueno, a eso también lo tenemos. Y en caso de Argentina, a Cristina Fernández de Kirchner le tienen puesto un proceso judicial, siendo vicepresidenta. Pero bueno, es parte de todo esto, de toda esta lucha política jurídica que hay hoy, ¿no? Y México está haciendo acciones. Acciones, en mi criterio, México hoy está como lo que hizo Brasil, muchos programas sociales, leyes que van a reforzar los programas sociales, y si no quiere que pasen cosas parecidas hay que andar un poco más fuerte, o no sé, no lo sé, es difícil, porque los capitalistas en México, con una cosita así se ponen cardíacos, histéricos, y lo ven ustedes en la prensa, no hay que hablar con Claudio X González ni con... Lean la prensa ustedes diario y van a ver cómo ellos están reaccionando diario, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda? Sí, maestra, tengo una duda. Bueno, los que se tengan que retirar, adelante, no hay ningún problema porque ya se acabó la clase, ¿eh? Ya me llevé 10 minutos, pero si no, con gusto aquí podemos responder algunas dudas. Muchas gracias a todos. Adelante, Gracias. Liliana. Sí, gracias. Quería preguntarle algo respecto a la certificación. ¿Qué opción debemos de elegir con usted Bueno, para esta clase? un momentito. Primero, ¿alguna duda de la clase? Y después pasamos a esos temas. Sí, Sobre la clase. Martín, es sobre la clase, que sea sobre la clase. Si no es sobre la clase, cerramos la clase. Si algo quieren comentar de la clase, me dicen. ¿Sí? Bueno, entonces cerramos la clase con esto. Muchas gracias a todos y todas, la verdad.